Hola, mi nombre es Jimena y hoy les voy a presentar lo que es mi mapa mental de etiología de la enfermedad periodontal. Um, ok. Aquí se muestra todo completo, solo que pues está muy grande. Entonces lo vamos a ir hablando, o bueno, vamos a ir como que acercándolo para que se pueda apreciar mejor de lo que se está hablando. Ok, entonces, bueno, vamos a ir haciéndole aquí zoom. Nuestro mapa habla de lo que es la etiología de la enfermedad periodontal. Como sabemos, esta enfermedad es multifactorial y muy compleja porque influyen muchos factores en su desarrollo y para que se pueda concretar. Entonces, aquí está lo que es etiología de la enfermedad periodontal y aquí dividimos en 8 rubros, me parece, que es la patogenia periodontal, número 1, número 2, la microbiología, número 3, hasta acá, que es la genética, número 4, enfermedades sistémicas. Número 5, otros factores iatrogénicos, como se puede observar aquí. Después tenemos el número 6, que es el cálculo dental. Tenemos la número 7, que es la placa dental o biofilm. Y tenemos por aquí la número 8, que decidí agregar el tabaquismo, ya que es un factor muy importante en la enfermedad periodontal. Y bueno, para que se pueda apreciar todo, vamos a hablar un poquito resumido de todo, pero pues al menos con la idea, ¿no? Vamos a dar aunque sea una primera breve introducción de lo que es la patogenia periodontal. Patogenia quiere decir origen o desarrollo de una enfermedad, entonces es el origen de la enfermedad periodontal. Vamos a empezar a hablar un poquito de que, bueno, se decía, o bueno, la enfermedad periodontal es muy compleja porque nos habla de lo que es la interacción de los procesos inflamatorios que causa la respuesta inmune del huésped con las bacterias. Entonces, esto es lo que nos va a dar la enfermedad periodontal. Y también tenemos que hablar que la enfermedad periodontal siempre va a preceder de la gingivitis, pero no toda la gingivitis se puede convertir en una enfermedad periodontal. Entonces, cabe resaltar que esto se debe a que el ligamento periodontal y el hueso alveolar se van a ver dañados, causando rompimiento de las fibras y resorción del hueso alveolar. De por ahí de 1970 se dio una investigación en grupos de personas, ya que se observaban personas que tenían muy buena higiene, no tenían casi cálculo, pero desarrollaban enfermedad periodontal. Sin embargo, había personas que padecían gingivitis, que tenían abundante cálculo dental y no precedían a una periodontitis. Es por eso que se comenzó a hacer un estudio de 3 grupos donde el 8% tenía riesgos a padecer una progresión rápida a la periodontitis. Un 82%, si no recuerdo, eran los que casi no tenían, bueno, tenían una progresión moderada de periodontitis y un 11% de personas que no les afectaba, no tenían lugar para una periodontitis. Entonces, por eso se empezó a como que buscar una relación más allá de otros elementos que causan la periodontitis. Y bueno, gracias a la respuesta inflamatoria que causan las bacterias es lo que se conoce como o se da la resorción ósea. Y bueno, aquí hablamos en patogenia, aquí se comienza a describir ese asunto. También tenemos que tener en cuenta cómo son los tejidos sanos para conocer lo patogénico de lo sano. Entonces, aquí tenemos en amplios espectros que los tejidos gingivales sanos pues van a tener características como que van a ser rosados, bueno, de apariencia rosada, de un color rosado, no va a haber apariencia hinchada, están firmemente adheridas lo que son las encías o las fibras al diente. La presencia muy visible de la unión dentogingival es clave para saber que la encía está firmemente adherida y también el mínimo sangrado al sondaje. Obviamente hay pacientes que de plano no sangran, pero va a haber pacientes que presentan un mínimo sangrado pues por la invasión de la sonda, pero mientras sea mínimo pues no va a representar, aparte de tener todas estas características previas también. Entonces, bueno, también tenemos que conocer la importancia de la porción epitelial y la porción de tejido conectivo. La porción epitelial nos hace alusión a lo que son los epitelios de la encía, que es el epitelio gingival, el epitelio sulcular y el epitelio de unión, que como sabemos cada uno tiene sus características y se van a encontrar aquí en esta porción.
que es importante cuando hablamos también de la complejidad de la enfermedad periodontal al crear lo que son las bolsas en la encía, ¿no? En el epitelio circular o el epitelio de unión. Bueno, a grandes rasgos, los epitelios, pues tenemos el gingival, que es el queratinizado escamoso, que va a cubrir la encía y los tejidos gingivales libres y unidos. También tenemos el epitelio sulcular, que va a ser escamoso estratificado y va a servir de revestimiento del surco gingival. El epitelio de unión, y como su nombre lo dice, nos sirve para unir a la encía con el diente. ¿Ok? Y bueno, este epitelio de unión es muy importante ya que como no va a sufrir la descamación, es muy importante en la patogenia. Entonces es clave aclarar esto. También tenemos la porción de tejido conectivo, que es donde vamos a observar las fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3, que van a ser pues las que van a servir de unión. Y tenemos las dentogingivales, las alveologingivales, las circulares, las dentoperiósticas y las transeptales. Cada una ya sabemos cuál es su función, van a tener diferentes direcciones que van a ayudarnos a adherir al diente, al ligamento periodontal, y eso es muy importante porque recordemos que la periodontitis va a causar el daño de las fibras y con ende o por ende la resorción ósea. ¿Ok? Bueno, aquí hay una pequeña imagen donde se ven todas estas fibras, cada una cuál es su curso. Por ejemplo, aquí tenemos las transeptales, las oblicuas, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que conocemos un poquito de lo que es el tejido sano, bueno, pues de la patogenia periodontal. Ay, bueno, ya que hablamos un poco de lo que es patogenia periodontal, tenemos el segundo rubro que es la microbiología. Aquí básicamente vamos a hablar de las especies bacterianas, la clasificación de Sokransky, cuáles son los nichos, el líquido crevicular. Como se aprecia aquí, tenemos que recalcar que desde pequeños, desde que nacemos, comienza a haber una invasión bacteriana, pero de bacterias que ya habíamos dicho que son comensales, que estas básicamente son las que coexisten con nosotros mientras haya una homeostasia o un equilibrio. Tenemos ejemplos como Streptococcus, Legionella, Neisseria, todas esas bacterias que al final de cuentas son buenas en la microbiota oral. Estos son los primeros pobladores de la cavidad oral y van a estar en simbiosis con nosotros. En la erupción dentaria comienzan a llegar otras bacterias, como lo es el Streptococcus sanguinis, Lactobacillus de diferentes especies, Prevotella, etc. Entonces, esto es sumamente clave. Y también tenemos en la cavidad bucal que vamos a tener 6 tipos de nichos o superficies donde se pueden alvear las bacterias. Tenemos superficies duras y estas son muy importantes ya que no ofrecen una renovación celular, ahí es más fácil que se albergue la placa. Estos son los dientes, prótesis, ¿cómo se llaman? Implantes y así. Esas son las superficies duras. Después tenemos las regiones subgingivales adyacentes, que pues básicamente es la encía. Aquí no son viables para que las bacterias se queden, ya que como hay una renovación constante de este epitelio o de las células epiteliales, su adhesión o su tasa de adhesión es baja. Más adelante vamos a ver qué es lo de la adhesión o por qué es tan importante. Tenemos el nicho salival, el nicho de las amígdalas o el dorso de la lengua y otros epitelios bucales. Ok, aquí tenemos, bueno, veníamos de acá, vamos a hablar de lo que es el líquido crevicular, que pues es una sustancia que se va a producir en las vénulas postcapilares del plexo gingival. Sabemos que esto es muy importante ya que nos va a servir básicamente como un enjuague, transporta elementos sanguíneos y por ende se va a llevar todas las células descamativas. O sea, básicamente es como un limpiador gingival y es muy importante. Después, bueno, no, esto era antes, rayos. Bueno, ahorita hablamos un poquito de esto, estaba más para acá, pero bueno, básicamente nos decía que en la periodontitis la película o la placa o el cálculo más importante es el subgingival, que nos va a dar origen a los 4 tipos de lesiones, que es la lesión inicial, que es cuando observamos los tejidos clínicamente sanos y el fluido crevicular pues sale del surco, pero normalmente
con una pequeña patogenia. Después tenemos la lesión temprana, que es cuando observamos leucocitos infiltrantes, fluido crevicular, la lesión establecida, la lesión avanzada. En cada una se observan cambios celulares y los elementos distintos. Y aquí también tenemos que va a afectar lo que es el sistema inmune. Y factores de virulencia microbiana, o qué factores ayudan a que aumenten las bacterias. Tenemos bacterias con fimbrias, que son las que les van a ayudar a adherirse mejor. La invasión microbiana, aquí básicamente habla de que hay bacterias que llegan a adherirse y hay otras bacterias que no tienen quizás estas fimbrias o elementos para adherirse. Entonces ahí comienza a haber una coadhesión, que es cuando unas bacterias se adhieren a otras y esto facilita el creamiento de la placa. Después tenemos también que influye el ADN bacteriano con el ADN celular, las enzimas bacterianas como el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y el ácido butírico y propiónico. También tenemos que los lipopolisacáridos son muy importantes, ya que vamos a tener un componente lipídico A que actúa como endotoxina, al igual que los polisacáridos, y esos van a iniciar y mantener respuestas inflamatorias. Y recordemos que en la enfermedad periodontal el factor más importante es la inflamación. Después tenemos que también influyen los mediadores inflamatorios del huésped, como las citoquinas, que van a básicamente regular la inmunodeficiencia del sistema inmune, las prostaglandinas, que son importantes mediadores de la inflamación, y las metaloproteinasas de la matriz, que básicamente van a degradar el colágeno, y esto va a ir sirviendo para las bacterias. Ok, y bueno, aquí también hablamos de lo que son los mediadores de la inflamación. Bueno, pusimos una imagen ya que hablamos de esta. Y bueno, seguíamos en lo de las bacterias. Aquí hablamos de la clasificación de Sokransky, como sabemos, la pirámide con distintos complejos, dependiendo qué bacterias son las más patógenas, qué bacterias pues están ahí, pero no causan un daño tan grave como la periodontitis, y que sabemos que hay grupos que codependen o van a existir solamente si están otros grupos, porque hay bacterias que, por ejemplo, del grupo naranja y rojo necesitan estar las dos, porque no, sin unas no pueden estar las otras. Entonces es importante conocer esto. Y también tenemos las bacterias o especies bacterianas beneficiosas y patogénicas. Patogénicas como la Agregatibacter actinomycetecomicans, la Prevotella intermedia o Porphyromonas gingivalis. Acá hablamos de la capacidad de adherencia, ya que radica en que las bacterias puedan adherirse para que se vuelvan patogénicas o tengan un efecto patogénico. Es muy importante este factor. También tenemos que estas bacterias generalmente tienen ventajas como el producir leucotoxinas que van a destruir las líneas de los linfocitos B y T, que son nuestras primeras líneas de defensa. Van a facilitar la supresión de células inmunitarias, el actinomycetecomicans. También la capacidad de destruir anticuerpos por medio de las proteasas que van a básicamente romperlos. Y aquí tenemos una imagen de una bacteria patogénica. Después las bacterias beneficiosas, que básicamente pues no son como tan agresivas o simplemente coexisten ahí. Ya después comienzan pueden servir de medios para adherencia, pero por sí solas no son tan patogénicas. Ok, esa es la parte de microbiología. Después tenemos lo que son tenemos lo de la genética, que como sabemos, aquí la genética pues básicamente es un factor de riesgo no modificable biológico. Como sabemos, tenemos modificables, no modificables, la genética entre los no modificables. Y aquí tenemos que saber que, pues obviamente la genética no es simplemente un valor por sí solo para que padezcas periodontitis, pero sí aumenta la posibilidad de padecerla. Por ejemplo, aquí se hace mención de algunos alelos o marcadores genéticos que ayudan a predisponer la periodontitis. Por ejemplo, la interleuquina IL-1 o la N-acetiltransferasa o el cromosoma afectado, cromosoma 4. Cuando tenemos estos factores, se puede tener mayor predisposición a padecer periodontitis. Y aquí me gustaría remarcar lo que es el tabaquismo, ya que cuando agregamos el tabaquismo junto con estos genotipos, es súper más probable que se padezca la periodontitis. También tenemos, aquí puse lo que es el sistema inmune,
que tenemos deficiencias también como primarias o hereditarias en las secundarias. Aquí entra lo que es hereditarias. Y aquí puede ser que el sistema inmune esté bajo, provocando una barrera intacta. Bueno, perdón. Tenemos aquí, se hace mención también de lo que es el sistema inmune, cuáles son sus capacidades, pero también tenemos la inmunidad innata y la adaptativa. La innata, pues, es la primera línea de defensa antes de que aparezca bueno, sí, o sea, antes de que llegue una bacteria, se forme una noxa, es la que nosotros tenemos, es nuestra línea de repente, o de la que siempre, con la que siempre contamos, vaya. La inmunidad adaptativa es aquella que se va a formar cuando ya tenemos cuando llega la célula presentadora del antígeno. Aquí es donde se va a formar. Por eso se dice que es más evolucionado, más específico, ya que a cada bacteria o a cada se le va a dar una inmunidad. Esta es autolimitante, especializada, diversa, tiene memoria, ya que si nos vuelve a afectar esa misma enfermedad, pues ya vamos a tener esa inmunidad adaptativa que va a responder por nosotros. Tenemos que, pues esas son sus propiedades, y esa adaptativa se va a dividir en lo que es la inmunidad celular y humoral. La celular, pues básicamente hace referencia a que es la selección natural mediada por los linfocitos T, ya sea la defensa contra bacterias, virus, hongos, que se va a dar por medio de la fagocitosis. Y la humoral ya corresponde a linfocitos, macrófagos, neutrófilos, mastocitos, células plasmáticas, y bueno, ahí están sus características. Después de hablar un poquito de lo que es la genética, vamos a hablar del punto número 4, que es otras enfermedades sistémicas, que hacemos referencia a que hay distintas enfermedades relacionadas a la periodontitis, ya sea por un declive en el sistema inmune o porque las bacterias influyen en el torrente sanguíneo, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares o hematológicas, o por ejemplo, una también que era la osteoporosis debido al defecto en los huesos, comienza a afectar la mandíbula. Ay, perdón. Entonces aquí se habla de que hay varias enfermedades que van a ser relacionadas con la periodontitis, y bueno, tenemos ejemplos como lo son la arteriosclerosis, enfermedades cardiovasculares, endocarditis, daño al miocardio, algunos síndromes como el de Down, el de Papillon-Lefebvre, leucocitarias como deficiencia de la adhesión, diabetes mellitus, y bueno, ya igual hay otras enfermedades localizadas como lo son el estrés, efectos nutricionales, obesidad, o no es enfermedad, pero una etapa es del embarazo que puede causar partos prematuros o la preeclampsia. Igual bajo peso en el feto. Después tenemos el quinto punto, que son otros factores iatrogénicos. Aquí pues ya son como que unas cuestiones fuera del cuerpo, como lo son el consumo de tabaco, a ese tiene su lugar específico, irritaciones químicas por otros factores como enjuagues, la ortodoncia, cuando no se manejan las fuerzas de movilidad adecuadas, se puede provocar ahí una resorción ósea, también por la retención de placa, variación bacteriana. También tenemos radioterapia, ya que en estos pacientes es muy delicado el contacto con los huesos o el manejo de los huesos, que pueden causar hipovascularización e hipoxia. Tenemos hábitos y lesiones autoinfligidas como palillos, masticar tabaco, trauma por mal cepillado, etcétera, bueno, las que están ahí. Prótesis o restauraciones deficientes, esto se ha visto demasiado, o la maloclusión por apiñamiento dental o falta de un órgano dentario. Después tenemos el factor número 6, que corresponde al cálculo dental. Aquí es lo que decíamos del cálculo dental, que se va a dividir en dos, el supragingival y el subgingival. Aquí el que más nos interesa es el subgingival porque, como lo dijimos, ese es el que tiene la potencialidad de generar periodontitis. Este va a ser negro o café y generalmente va a estar por debajo de la cresta marginal, por lo que clínicamente no va a ser visible. ¿Ok? Eso es lo que podemos abarcar un poquito así en general del cálculo dental. Y después nos pasamos a lo que es la placa dental o biofilm.
Aquí sí es bastante información. Hablamos de que la biopelícula es heterogénea y que va a pertenecer a 2/3 de la corona dental. Tenemos tres tipos. Es la material, bueno, una es el cálculo dental, pero ya está anteriormente. Entonces tenemos lo que es la materia alba y la placa dental. La materia alba sabemos que se va a desplazar rápidamente con el agua porque es básicamente una acumulación primaria. Después tenemos lo que es la placa, que aquí sí ya es una sustancia amarilla grisácea considerada biopelícula y que es imposible de enjuagar. Esto es antes de que se mineralice y se convierta en el cálculo dental, que el cálculo dental ya sabemos que es como una piedra duro y que es imposible hasta removerlo, a veces cuesta demasiado. Y tenemos como importante en la placa dental la matriz de biofilm, que es una barrera que va a estar compuesta por glicoproteínas salivales como calcio, fósforo, sodio, potasio, flúor, etcétera. Aquí también vamos a hablar de lo que es de la formación de la fases de la formación de la placa, que básicamente es cuando se comienza a crear la película, después la adhesión inicial, donde tenemos como factor importante las adhesinas, que van a usar los Streptococcus, la Neisseria, bacterias aerobias, y que van a ser los colonizadores primarios, como se observa en esta pequeña imagen. Aquí se observa bien cómo va haciendo todo el proceso de adhesión bacteriana. Y la colonización secundaria o maduración, que aquí, como lo decíamos, ya es la coadhesión, aquí ya es donde se van a formar las microcolonias por bacterias secundarias como Agregactibacter actinomycetecomicans, Treponema, todas estas que están aquí. Y tenemos que la coadhesión se va a hacer beneficiada por interacción estereoquímica de las bacterias, fuerzas hidrófobas o de ausencia de agua, fuerzas de van der Waals por bacterias. Y también vamos a ver que se va a dar una transición de bacterias gram positivas o aerobias, que son las primeras colonizadoras, a un ambiente anaerobio gram negativo, que ya son estas bacterias, porque cada vez comienzan a sumergirse más y a necesitar menos presencia de oxígeno para existir. Esta colonización ya va a ser resistente y va a tener adhesión a tejidos duros y va a ser de un color amarillo grisáceo. ¿Ok? Eso es muy importante. Después también vamos a tener que la placa dental, tenemos las teorías de la enfermedad periodontal, lo que es la inespecífica, la específica y la ecológica. Y como sabemos, como se señala aquí, la que nos va o la que está más acertada es la ecológica, porque es aquella que nos habla que se va a dar tanto por la acumulación de placa y por factores independientes de la placa. No como las otras, que básicamente la 1 nos dice que nada más es por la producción de bacterias, de la producción de desechos de las bacterias. La segunda, que habla por microorganismos inespecíficos, esas no. La más aceptada es la ecológica, que nos habla que tanto por la acumulación de placa y por factores independientes. Esa es la más acertada. Y de aquí también hablamos de lo que es transmisión y translocación, que básicamente la translocación habla de que se hizo un estudio donde se podía analizar que se ponía una sonda en un nicho infectado a otro y decía que sí se podía, pero que no era tan potente, entonces no está comprobada. Y la transmisión, que puede ser vertical de madre a hijo, ahí también entraría lo de genética, ya que hablaba de que algunos hijos pueden heredar el alelo dañado, pero no se puede desarrollar porque también dependen otros factores. Y la horizontal, que pues decía que por cónyuges, o sea, así, pero tampoco estaba muy comprobada. ¿Ok? Bueno, también, ya que hablamos un poquito de eso, pues del crecimiento de la placa, básicamente va a comenzar en los espacios o márgenes gingivales, interdentales hacia coronal, va a ser ascendente. ¿Ok? Bueno, y ya el último punto que se toca aquí, yo quise agregar el tabaquismo porque es un factor muy importante cómo influye en la periodontitis. Básicamente, aquí hablamos de que había personas que no son fumadoras y que pues tienen un bajo riesgo de progresión de la periodontitis.
otros que fuman menos de 10 cigarros al día y tienen un riesgo moderado. Y por último, quienes fuman más de 10 cigarros son propensos altísimamente a enfermedad periodontal. También sabemos que el cigarrillo va a afectar al tratamiento periodontal. Tanto va a verse la capacidad reducida del huésped a lidiar con la infección por medio de la reducción de las citocinas, como la interleuquina 1 alfa beta y la interleuquina 1 alfa y beta, perdón. Y también porque el cigarro o el cigarrillo afecta la destrucción de los tejidos periodontales. También básicamente el cigarrillo, como lo vimos en una exposición previa, va a causar lo que es vasoconstricción de los vasos. Entonces, en pacientes fumadores es importante recalcar que obviamente sabemos que la perio proviene de una gingivitis, lo que en los fumadores se va a ver como un disfraz, ya que gracias a la nicotina se va a producir la vasoconstricción y esto va a reducir la inflamación y el sangrado, por lo que va a funcionar como un disfraz y vamos a pensar que no tiene perio, pero por esa vasoconstricción. También tenemos que reduce la actividad de los linfocitos y de los macrófagos, eso mismo repercute en lo de la inflamación y también disminuye a los polimorfonucleares o los neutrófilos. La pérdida de hueso afecta la efectividad de la terapia periodontal, como ya lo habíamos dicho. Favorece la pérdida de la inserción, favorece el crecimiento de bacterias anaerobias por medio de la hipoxia, profundidad de la bolsa, bueno, por medio de las bacterias, y va a beneficiar la adherencia bacteriana por la disminución del líquido crevicular. Entonces, este tabaquismo es una bestia. Y bueno, básicamente, así muy resumido, porque no me quiero tardar tanto, es como hablé de mi mapa mental sobre la etiología de la enfermedad periodontal. Y bueno, vamos a reducirlo un poquito para que se vea nuevamente. Y pues bueno, espero que se haya entendido. Este es mi video. Y bueno, eso fue todo de mi parte. Y pues gracias.